se llama ¿qué vasija quieres ser? Es una retórica, una pregunta que nos hace el Espíritu Santo. Todos, de acuerdo a la doctrina de la predestinación, tenemos un llamamiento de parte de Dios, tenemos una asignación. Dios nos ha elegido, nos ha preparado, nos ha predestinado y tenemos una asignación y un rol que cumplir. Pero el Espíritu Santo cada día nos pregunta, Dios te ha santificado, te ha lavado y te ha tomado como una vasija útil, una vasija de honra. Pero todo eso implica una grande responsabilidad y sobre todo lo que a muy pocos nos gusta, ¿verdad? Que es poder pagar el precio del haber sido llamado por el Señor Jesucristo. El día de ayer en mi trabajo estaba platicando con un joven de alrededor de 33, 34 años y estábamos testificando, salió la plática, estábamos ahí inspeccionando algún material y empezamos a dar testimonio de nuestra fe. Compartíamos algo de la palabra del Señor Jesús y se quedaba como sorprendido y me pregunta, bueno Alex, ¿y usted también va a una iglesia? Le digo, bueno, en realidad no voy a una iglesia, sino que en mi casa es una iglesia, hay una iglesia y nos reunimos, ahí adoramos a Dios, ahí leemos la palabra y le dio mucho gusto y empezamos a hablar, pero el gusto fue recíproco porque le preguntaba yo, se llama Abel, le digo, bueno Abel, ¿desde cuándo tú conociste al Señor Jesucristo? Y me dice, en realidad desde niño. Mis papás fueron cristianos, él es de un pueblito de por allá de San Luis Potosí, Guadalcázar, algo así se llama. Y desde niño él iba a la iglesia, desde bebé, así como Ana María. Dice, y todas esas enseñanzas se quedaron muy profundamente en mi corazón. Después, pues como sucede mucho en esos lugares, no hay trabajo, tienen que venir a las ciudades industriales a trabajar, a estudiar. Y él se vino a los 17 años. Y luego le digo, qué difícil edad. ¿Cómo le hiciste para guardarte? Porque es la edad de los amigos, las invitaciones, las tentaciones. Dice, mira, dice, yo le doy muchas gracias a Dios, Alex, porque el Espíritu Santo me dio la sabiduría para guardarme, para santificarme, para no caer en tentaciones. Y venían muchos amigos y me invitaban y me decían, mira, vamos al antro, vamos aquí, vamos allá. Pero hasta ahorita, dice, a mi edad, ya casado, tiene 4 hijos a sus 33, 34 años, dice, puedo dar testimonio que nunca me he emborrachado. Nunca he probado el cigarrillo ni otras drogas. Dice, quizá en mis momentos de adolescencia, por rebeldía, a lo mejor probé por ahí una fumada o un trago. Dice, pero no pasó de ahí. Dios me ha dado la oportunidad de guardarme. Y le digo, qué bendición, Abel, qué bendición y qué grande responsabilidad. Le digo, yo conocí al Señor a tu edad, aproximadamente a los 33 años. Y de ahí para atrás tengo una historia que contar, ¿verdad? Que ya en su momento quizá podamos volver a escuchar. Le digo, pero a partir del momento en que Jesús me llamó, he luchado cada día, aún hoy, a mis 52 años, por intentar ser una vasija útil para mi Señor Jesucristo. Ser una vasija de honra, una vasija donde Él pueda depositar sus dones y talentos para que su nombre sea conocido en todo lugar donde Él me envíe. Y quiero que veamos la referencia a este mensaje. Abra conmigo 2 de Timoteo capítulo 2, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 19 al 21. Cuando lo tenga me dice amén. Aleluya. Dice el versículo 19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el fundamento de Dios está firme. Y si quiere puede subrayarlo. Dios no es hombre que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esta palabra nos lo confirma. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los que le pertenece y
apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amado Espíritu de Dios, gracias por tu palabra, gracias por lo que vas a hablar el día de hoy y gracias, Señor, porque siempre nos tomas en cuenta, siempre estamos en el corazón del Padre, porque estamos en un proceso de crecimiento y de santificación y queremos hacer caso a tu palabra que sigues hablando de limpiarnos, de purificarnos y de santificarnos para que tú, Señor, puedas cumplir tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué vasija quieres ser? Y vamos a iniciar como punto de partida sentando esta base que acabamos de leer. Dios sabe quiénes son suyos. Dígale a su vecino, le perteneces a Dios. ¿Sabe que cuando estudio y cuando medito esta palabra y cuando profundizo en ella, mi corazón se llena de gozo y de alegría, pero al mismo tiempo, con temor y temblor, viene una ligera preocupación de fallarle a Dios. Vienen en mi corazón esos pensamientos de buscar siempre cómo agradarle, de buscar siempre el hacer su voluntad, de buscar siempre estar conectado a su voz, de escuchar la voz del Espíritu Santo que habla audiblemente a mis oídos, de guardar siempre mi corazón de cosas vanas, de contaminación, de cualquier cosa que pueda distraerme y que pueda apartarme. ¿Para qué? Para poderme mantener firme. ¿Y qué necesito hacer cada día? Es vivir conectado a su palabra. He estado hablando con mi equipo de líderes, de servidores, y les digo, siento fuerte del Espíritu Santo que necesitamos urgentemente leer la palabra, y el Espíritu Santo me reveló que muchos de ustedes ni siquiera la abren entre semana. Y con preocupación y con carga, y no estoy tratando de exhibir a nadie, pero les digo, siento fuerte en mi corazón y el Espíritu Santo me dice, ten cuidado con tu equipo, exhórtales y hazles saber la importancia de que vuelvan a la palabra, de que vuelvan a esos primeros meses cuando empezamos la visión de casa de oración, donde había un hambre de leer la Biblia, donde había un hambre de escribir. Cada vez que el Espíritu Santo nos daba algún consejo, alguna instrucción, y lo escribíamos por ahí, teníamos alguna libretita, porque hoy por hoy en muchas iglesias ya ni siquiera llevan Biblia. Con esa novedad de que tenemos aplicaciones de Biblia en el celular, ¿verdad? Se nos hace más práctico y más cómodo tenerla en el celular y no atendemos a la importancia de la escritura escrita, la palabra escrita, la palabra que tenemos. Y esta Biblia es mía y aquí es donde Dios me habla y aquí es donde yo me conecto con Él y recibo mi instrucción. Amén. Puedo leerla en mi celular cuando no tengo dispuesta a la mano mi Biblia, cuando estoy en mi trabajo o cuando voy a algún lado que pues obviamente no cargamos de manera religiosa, ¿verdad? Como algunos cristianos la Biblia ahí bajo la axila, pero sí tenemos esta herramienta y gloria a Dios la podemos usar. Pero entre semana, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos convertirnos en un instrumento de honra, en una vasija donde Dios deposite sus dones y talentos si no atiendo a la voz del Espíritu Santo? La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Muchos en la etapa de la juventud
decimos, es que yo estoy joven, es que yo quiero disfrutar la vida, es que las cosas ya no son como antes, es que el cristianismo ha cambiado. Y no, permítame decirle que el cristianismo no ha cambiado. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y la palabra siempre tendrá el mismo peso. Siempre la palabra tendrá el poder para transformar vidas y para hacernos entender y comprender que ha llegado nuestro momento y que nunca jamás nuestras vidas volverán a ser igual cuando tenemos un encuentro con la palabra eterna y revelada de Dios. Nunca. Dios sabe que somos de Él. En el Salmo 139 nos dice claramente que Él nos conoce, Él nos puso. No solamente nos conoce, sino que Él nos puso en el vientre de nuestra madre y nos ha dejado esta palabra para que yo lo conozca y para que yo entienda que si Él me llama, que si Él me dice que yo le pertenezco y soy suyo, Él me quiere dar las herramientas para enfrentar esta vida de pecado. Este joven con el que platicaba, empezamos en un momentito a hablar de los polémicos libros de texto que lanzaron ahora en las primarias, ¿verdad? Y me dice, Alex, me preocupa. Y a mí, créame que me llenó de satisfacción escuchar esas palabras, porque hoy muchos cristianos lo toman a la ligera. Dicen, ay hombre, pues ya no le tomes tanta importancia. Y hay algunos que dicen, ¿verdad? Pues si dejas que tus hijos usen celular y vean la televisión, pues ¿para qué criticas esos libros, hombre? Pues déjalos que los usen y ya. Pero no es así tan sencillo. Y he visto muchos videos de cristianos, aún de líderes, que dicen, no tiene nada de malo, no tiene nada de extraordinario. Así está el mundo. Y cuando hablaba con este joven me dice, Alex, yo recibí los libros de mis hijos, de mis hijas. Tiene una hija de 8 y una hija de 11 y tiene 2 gemelitos de 2 años. Dice, yo vi, dice, y me asusté, porque literal viene en una página un rito de brujería satánico. Vienen fotos de hombres besándose. Dice, ¿tú crees que yo voy a dejar que mi niña de 8 años vea eso y diga que es normal? Que hay que aceptarlo, que hay que hacernos parte de, para no vernos religiosos. Y déjame hacer un paréntesis aquí y decirte que si tú lo ves y lo tomas a la ligera y dices, X, hay que preocuparse porque tus oídos se cerraron a la voz del Espíritu Santo. Me dijo, Alex, yo no batallé, ni discutí con la maestra, porque no es culpa de la maestra, ojo con eso también. No es culpa de la maestra, ella está sometida a un trabajo, a un sistema. Yo simplemente lo que le dije, maestra, cuando llegue esta lección, mi niña no la va a atender. Le voy a arrancar esas hojas al libro. Y se las rompí y las quemé. Y oré y delante de Dios le dije, Señor, ten misericordia de nuestro país. Y yo lo escuchaba hablar y a mí me estaba desafiando. A mis 52 años, a mis 19 años de creyente y a mis 8 años pastoreando, me desafiaba. Y el Señor confirmaba esta palabra y retumbaba en mi cabeza. ¿Qué vasija quieres ser? ¿Qué vasija quieres ser? Dios sabe quiénes son suyos. Segunda de Timoteo 2:19, aquí lo tenemos en la traducción en lenguaje actual. Dice, pero podemos estar seguros de lo que hemos creído, porque lo que Dios nos ha enseñado es como la sólida base de un edificio, en donde está escrito lo siguiente: Dios sabe quiénes son suyos, y también que todos los que adoran a Dios dejen de hacer el mal. Lo que nos predicó el pastor la semana pasada. 2 principios, 2 fundamentos que están firmes. Aquí dice la escritura, están firmes de Dios. Que Dios conoce a los que son suyos, le pertenecen, y cada uno de nosotros que nuestra vida le pertenece a Cristo, estamos perfectamente convencidos a quien le pertenecemos. ¿Por qué? Porque Él no lo demuestra. Nosotros podemos ser infieles y le podemos fallar, podemos equivocarnos, podemos caer en tentación, el pecado, pero Dios nunca se equivoca y a Dios nunca se le olvida que somos de Él y que le pertenecemos. Y nos lo demuestra cuando yo entro en un tiempo de aflicción, de quebranto, de necesidad, y volteo al cielo y me acuerdo de Él y le clamo y le digo, Señor, necesito un aumento de sueldo, Señor, necesito que me reconozcan mis derechos laborales. Y Dios me dice, estoy de acuerdo contigo, aquí están.
porque así es Dios. Dios no falla. Dios nunca, nunca nos va a fallar. Yo puedo decepcionar a Dios. Mi estilo de vida puede decepcionar a Dios. Mis decisiones, mis palabras, mis acciones pueden decepcionar a Dios. Pero Dios nunca nos va a decepcionar. ¿Por qué? Porque Dios extiende su misericordia cada mañana para con aquellos que Él conoce, que Él ama, que Él busca. Podemos estar seguros de lo que hemos creído, porque lo que Dios nos enseña es como la sólida base de un edificio. Nuestra fe es una fe sólida, es una fe inquebrantable. ¿Por qué? Porque está sostenida por Dios, no porque nosotros tengamos una fe fuerte, ni que nuestra fe sea, no, ¿qué te pasa? Yo tengo una fe tan grande que puedo decirle a una montaña que se mueva y se mueve, y puedo ordenarle a una enfermedad que se vaya y se va. No se trata de eso. Se trata de que es Dios quien sostiene nuestra fe, y es el Espíritu Santo que nos hace entender y comprender para poder nosotros determinar y decir, de aquí no me muevo. De aquí soy. ¿Por qué? Porque Dios nunca me ha fallado. En estos 8 años de historia, de vez en cuando me meto a mi Facebook, a la página de Casa de Oración, y me pongo a ver fotos de toda la gente que ha recibido la oportunidad de entender que fueron llamados por Dios, que Dios los conoce y que quiere santificarlos para hacerles una vasija de honra. Pero muchos no lo creyeron o no lo han creído. ¿Y dónde están? No lo sé. Ni es tampoco de mi incumbencia, ni tampoco me voy a desgastar por lo que están haciendo con sus vidas. Quienes me preocupa son quienes están aquí sentados escuchando lo que Dios quiere hablarles a sus vidas, y que toman la decisión y la determinación de decir, yo quiero estar aquí porque necesito conocer más a Dios. He vivido mucho tiempo quizás de una manera, pero hoy he tomado la decisión de conocer a Jesús y de venir a Él y de mantenerme para que Él me enseñe a vivir de manera correcta, para que Él me dé la determinación que yo necesito tomar cada día de mi vida. Él nos dice, para que sean míos. Levítico 20:26, palabra de Dios para todos. Ustedes, amados, deben ser santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo. Ustedes deben de ser apartados para mí, deben de ser vasijas consagradas a mí, porque yo los he separado a ustedes de las otras naciones para que sean míos. Santo, la palabra santo tiene una doble connotación o tiene una doble implicación. Regularmente los predicadores solamente decimos santo significa apartado para Dios, pero va en un contexto más completo y más absoluto, significa apartado de, dirigido hacia. No quiere decir que Dios me tomó del lodo cenagoso y me trajo con Él y me puso aquí en una iglesia, en una sillita acomodadito, y allí voy a estar porque ya me apartó. ¿Cómo se completa esa santificación? Dios me aparta, me toma, me lleva a un lugar para ser discipulado, para ser preparado, para ser enseñado, pero después en esa posición me dirige para que mi vida le dé gloria a su nombre. Apartado de, dirigido hacia. Somos apartados de Egipto, del pecado, de la naturaleza vieja, de la inclinación al mal, de la concupiscencia, pero somos dirigidos a una vida que dé gloria a su nombre, que cada vez que hablamos, que cada vez que damos testimonio, que cada vez que decimos que creemos en Dios, en un Dios vivo, santo y todopoderoso, sea creíble, sea evidente. No sea solamente lo que yo estoy diciendo, sino también las palabras que yo hablo. La pregunta entonces para nosotros sería, mi estilo de vida, mi manera de hablar y mi manera de testificar, ¿le da gloria a Dios? ¿Lo que hago en mi trabajo le da la gloria a Dios? ¿Lo que hago en mi escuela, en mi universidad, en mi secundaria, le da la gloria a Dios o me da la gloria a mí? ¿Mi Facebook le da la gloria a Dios o me da la gloria a mí?
mi cuenta de TikTok o de Instagram, ¿me da la gloria a mí o le da la gloria a Dios? Yo los he separado para que sean míos. Jesucristo en su oración al Padre decía de esta manera en San Juan 17:6, Nueva Versión Internacional: a los que me diste del mundo, les he revelado tu nombre. Eran tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Jesús oraba al Padre y Jesús le daba gracias porque aquellos que se habían apartado de la visión pastoral del Padre, porque no lo conocieron, porque su religión se había vuelto una religión formalista, después viene Jesús, les presenta el corazón del Padre a través de su mismo testimonio, llama a 12 para que estuvieran con él, para que crecieran, para que aprendieran, pero después de esos 12 se juntaron grandes multitudes y Jesús oraba al Padre y decía: Señor, te doy gracias por estos, porque ahora te han conocido y ahora se les ha revelado tu palabra y ellos han creído a tu palabra y ahora quieren vivir de acuerdo a tu palabra. Dijo Jesús: eran tuyos y me los diste. Somos pertenencia de Dios por medio de Jesucristo. Por eso, como hijos de Dios, le rendimos nuestra vida a Cristo. Le decimos: Señor Jesús, te rindo mi vida, te entrego mi corazón y quiero que cumplas tu propósito en mí. ¿Por qué hacemos eso? Porque le da la gloria al Padre. Quienes no entienden esta forma de doctrina se confunden, ¿verdad? Dicen: bueno, es que ¿a quién le tengo que orar? Le tengo que orar al Padre, tengo que orar a Jesús, tengo que orar al Espíritu Santo. La Biblia dice: tenemos que rendirle nuestra vida a Cristo, someternos a Él, someternos a su palabra, porque Él es la palabra viva, porque esa decisión le da la gloria al Padre. Y eso nos garantiza un lugar en su presencia. Nos garantiza un lugar que cuando nuestra vida terrenal termine, vamos a morar por una eternidad en Él. Todos los que hemos recibido a Cristo tenemos una morada asegurada en su presencia. En su presencia. Los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y como Salvador. Jesucristo nos salvó, nos rescató y nos dio propósito. Así funciona esto. Así funciona el reino. Jesucristo nos salvó, nos rescató, nos dio una nueva vida, pero también nos dio propósito. Sí, esta es la base o el sustento de la santificación. Apartados de, dirigidos hacia. Ahora conocemos al Padre por medio de Él y de su palabra. Nos ha dado su Espíritu como garantía de propiedad. Él nos ha dado el Espíritu, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo gima de nuestro interior y nos diga: eres hijo de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso, cuando enfrentamos tiempos de debilidad o de quebranto, de duda, de incertidumbre, tenemos la guianza y la ayuda del Espíritu Santo. Pero ¿cómo escucharemos la voz del Espíritu Santo si nunca lo atiendo? Hay cristianos que dicen: es que ¿cómo le hacen ustedes que dicen es que Dios me habló y es que Dios me dijo? Si a mí nunca me habla. Si yo nunca escucho la voz de Dios, ¿cómo así? O sea, ustedes es que están locos, están chiflados o tienen palancas o pagaron no sé algo. Simplemente por disponer el corazón. ¿Cómo Dios me va a hablar? Cuando yo dedico el tiempo a que Dios me hable. Si yo me la pasara toda la semana viendo series de Netflix, muy probablemente tú estuvieras escuchando aquí 2 o 3 señas de lo que veo yo entre semana. Y no quiere decir que no veo, sí veo la televisión. No le digo la caja del diablo, como le decían los predicadores de la vieja guardia. No tiene realmente que edificarnos, sin embargo es solamente un medio de distracción, pero eso no implica que yo le voy a dedicar el tiempo que tengo libre para estar en la televisión, cuando a quien tengo que dedicarle tiempo para mi crecimiento y para mi edificación es a meditar en las palabras que Dios ha hablado a nuestro corazón.
Meditar entre semana lo que escuchamos. No me respondan ni levanten la mano, pero ¿cuántos estuvimos dándole vuelta a lo que escuchamos el domingo pasado? ¿Cuántos tomamos notas y cuánto estuvimos repasando nuestras notas? A veces cuando estamos en una predicación no alcanzamos a escribir el versículo completo, ¿verdad? Solamente escribimos qué versículo es y ya después en nuestra casa yo siempre tomaba, y te voy a dar un tip, yo siempre cuando estaba escuchando o cuando escucho alguna predicación solamente apunto el pasaje, pero siempre dejo 2 o 3 líneas para después transcribirlo en mi casa. Y después de transcribirlo, si se me revela algún detalle o alguna cosa que no se enseñó propiamente, lo pongo allí en un ladito. Y esos comentarios son los que te ayudan a entender, porque después lo lees y dices, ah caray, ¿por qué escribí eso? Y empiezas a meditarlo, darle vuelta, y el Espíritu Santo viene y te ayuda. Pero repito, ¿cómo vas a entender y cómo vas a escuchar la voz de Dios si no dedicamos tiempo para meditar en ella? ¿Cómo va a crecer el amor de una pareja en un matrimonio? ¿Cómo se va a cuidar? ¿Cómo se va a guardar una relación matrimonial? Si en toda la semana la esposa nunca se levantó en toda la semana a poner lonche, ahí va el esposo con 2 yemas nomás a trabajar. Ay, a ver qué te compras, ahí una avena con pura agua y desabrida. O un lonche ahí nomás con la mitad de un jamón ahí, tamaño radiografía. O cuántos nos vamos a trabajar con 3 taquitos de harina, con chorizo, con salsita, con huevito, con una malteada de chocolate, de plátano. Eso aviva, ¿cierto? Eso cuida el matrimonio. Pues Dios todos los días nos ofrece un banquete, todos los días nos ofrece su palabra, pero yo tomo la decisión de abrir la Biblia o agarrar el control. Podemos ser vasijas de honra o para deshonra. Segunda de Timoteo 2:20 lo tengo en la Nueva Biblia de las Américas. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. En los tiempos antiguos, aquí en los ranchos ahorita ya no se usa, ¿verdad? Gracias a Dios, a lo menos que yo sepa, ya casi ni siquiera tampoco hay letrinas, ¿verdad? Todos tenemos un sanitario con drenaje y con flujo corriente, pero en los tiempos antiguos no había eso. Había instrumentos o vasijas de deshonra que eran de madera, y dice la Biblia que eran para usos viles. Sí, nosotros en los ranchos le llamábamos bacines o basinicas. Y dice Pablo, en todas las casas hay. Tienes loza de plata, tienes vasijas de honra, de oro, de plata. ¿Para qué? Para tomarte tu buena copa de vino, tu pan sin levadura, tu pescado asado. Y son instrumentos o vasijas muy especiales y que tú cuidas, ¿verdad? O a quién le gusta agarrar un vaso de vidrio y que de repente ahí tiene el pintalabios. O que tiene ahí por abajo ahí una embarrada de chocolate o no sé de qué cosa ahí de galleta, cuando haces galletas remojadas con leche. Lo vas a ver, agarrar el vaso y lo vas a ver y no te vas a servir agua. Más si vas y lo avientas allá en la tarja, ¿verdad? Donde se lavan. Y buscas otro vaso que ahora sí lo inspeccionas, ese está limpio. Y así Pablo dice, así hay vasijas de honra, pero también instrumentos de deshonra. Y Pablo está utilizando esta ilustración, te voy a decir por qué. Porque dentro de la iglesia de Éfeso, esta carta está escrita a Timoteo. Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. Dentro de la iglesia de Éfeso había algunos predicadores o maestros que estaban desvirtuando las enseñanzas de Pablo. Pablo, dentro de la doctrina que le enseñaba a los nuevos creyentes de Europa y de Asia, les hablaba de la resurrección, que un día cuando regresara Jesús, quienes estábamos durmiendo o muertos, vamos a ser levantados y resucitados para una vida eterna. Pablo enseñaba esta doctrina, pero ellos entendieron mal la doctrina y ellos decían que la resurrección ocurría cuando rendían sus vidas a Cristo, que aunque es una verdad, no es una verdad absoluta, es una verdad digamos incompleta, no está completa si no entendemos las dos posturas.
Venimos a Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, le rendimos nuestro corazón a Jesús y después de estar muertos pasamos a vida, pero es una vida temporal, es una vida en Jesucristo donde Él nos da las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo, y esas arras nos garantizan la verdadera vida eterna que recibiremos en nuestra morada celestial. Estos hombres que se llamaban Himeneo y Fileto enseñaban que no era así. No se confundan, ustedes no van a resucitar, o sea, se van a morir y ya se acabó todo. La nueva vida que van a recibir es ahorita con Jesús. Y Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado con esta doctrina. Y a ellos se refería como esas vasijas de deshonra. ¿Por qué? Porque contaminaban la doctrina dentro de la iglesia. Lo leemos aquí de los versículos 16 al 18. Vea su Biblia, por favor. Vamos a leer el 15 primero. Segunda de Timoteo 2:15. Dice el versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Le decía a Timoteo, ten cuidado de la sana doctrina. Procura presentarte a Dios aprobado, no te dejes enganchar. A Pablo le preocupaba la sana doctrina que estaba aprendiendo Timoteo, porque por las falsas enseñanzas que estaban filtrando un calderero llamado Alejandro, no era yo, un tocayo, y un Himeneo y un Fileto. Esos hombres estaban contaminando adentro de la iglesia. Imagínense, un pastor luchando contra 3 maestros que servían y que enseñaban dentro de la iglesia, pero una doctrina chueca, una doctrina torcida que no era verdad. Le dice a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que es una vasija de honra, que usa bien la palabra de verdad. Y versículos 16 al 18 dicen: mas evita profanas y vanas palabrerías, no discutas con ellos. Si ya están empecinados en enseñar eso y en creer eso, no discutas, déjalo. Simplemente tú corrige y enseña la sana doctrina. ¿Por qué no quería que discutiera? Porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Eran quienes estaban contaminando, y a quienes Pablo aquí utiliza esta ilustración y les llama vasijas de deshonra, vasijas contaminadas. Verso 18: que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Lamentablemente algunos le estaban creyendo, les estaban creyendo. Ahora, no es el caso, no estamos hablando propiamente de la sana doctrina. Sí estamos hablando de ser una vasija útil, pero adiestrados por la palabra, comprometidos con la verdad, comprometidos con el Señor. Aquí no se tienen de qué preocupar de doctrinas corruptas o doctrinas engañosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estoy aquí predicando, tengo quien me corrija y tengo quien me aconseje y tengo quien me diga Alex por aquí y Alex por aquello, ¿verdad? Como le dijeron ahorita a mi esposa, a ver, si está hablando de chofar, diga que es un chofar. Porque procuramos enseñar solamente lo que dice la Escritura y enseñar con sustento. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar identidad y nos va a dar un sano crecimiento. Estos hombres, Himeneo, Fileto y Alejandro, enseñaban que la resurrección que Pablo predicaba ya se había efectuado. ¿Cuándo? Al nacer de nuevo, al venir a Cristo, al rendir nuestra vida a Cristo. Que eso para ellos era pasar de muerte a vida, que aunque era una verdad, eso no anulaba la doctrina de la resurrección para vida eterna. Es un caso muy específico de contaminación de doctrina, pero a fin de cuentas también corrompía las vasijas que ellos estaban siendo. Ahora, ¿Dios conocía a Alejandro, a Himeneo y a Fileto? Los conocía. ¿Dios los llamó? Dios los llamó. ¿Dios les dio asignación, les dio propósito? Dios les dio. Sin embargo, permitieron esa actitud permisiva y ellos se dedicaron a enseñar eso.
Sí, ahora ¿cómo podemos nosotros contaminar nuestra vasija? No solamente con el pecado, no solamente con la contaminación, no solamente con la concupiscencia, con nuestra inclinación a las cosas malas, sino también a tomar nuestras propias decisiones ajenas o alejadas a lo que Dios enseña en su palabra. Probablemente digan, no, pues es que el pastor enseña que las cosas tienen que ser así, pero yo creo que no tiene nada de malo dejar de congregarme, pues no pasa nada, si no puedo ir, pues no voy y ya, se acabó. Pero pues no se trata de lo que yo enseño, sino que lo enseña la Biblia. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y te lo he dicho 1000 veces, razones, excusas o pretextos, todos vamos a tener siempre. Y muchas pueden ser válidas. Humanamente son válidas. Yo puedo decir, pues es que en lugar de ir a la iglesia prefiero hacer un acto de misericordia. Está bien. Si me baso en conceptos humanistas, lo que enseña la humanidad, ¿verdad? De hacer el bien sin mirar a quién, siembra para cosechar cosas buenas, pues está bien. Pero eso es lo que enseña el humanismo. ¿Pero qué enseña la palabra? Si tienes otras cosas que hacer, hazlas, pero en el tiempo que es tuyo. En el tiempo que es mío, te quiero aquí. ¿Cierto? No lo digo yo, lo dice la Escritura, y eso es lo que enseñamos y no podemos enseñar otra cosa. Ya si en tu momento o en tu decisión tú dices, es que llegó mi abuelita del rancho, o es que llegó mi tío de Houston y trajo ahí unas maletas y quiero ver a ver qué nos trajo de regalos, hoy no voy a ir a la iglesia. O me duele la panza, me duele el dedo chiquito del pie derecho, me voy a quedar en mi casa. Bueno, pues ya es decisión de cada quien, ¿verdad? Ya eso no lo podemos obligar ni podemos poner ahí un reglamento. Si faltas a la iglesia te vamos a suspender 3 días. Pues no, ¿verdad? Ya es decisión de cada quien. Por eso enseñamos lo que dice la palabra. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y tanto más conociendo que el tiempo se acerca. Si tienes otra cosa que hacer, hazlo en el tiempo que es tuyo, no en mi tiempo. ¿Quién hizo este día? ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo, Alexia? Para descansar en Él. ¿Hoy es el 7º día o es el primer día? ¿Quién dice que el 7º? Hoy es el primer día de la semana. El 7º día, de acuerdo a las Escrituras, el día de reposo es el Sabbat. Pero nosotros, los hijos de Dios, los que habitamos bajo la etapa o la temporada de la gracia, es el primer día de la semana. Y ese día es del Señor. Ese es el día que ha hecho el Señor para alegrarnos y para gozarnos en Él. No con el diputado, ni con el gobernador, ni con mi bisabuela, mi bizcabuela, como decía la Chilindrina. Dios nos llama vasijas útiles y muy especiales. Segunda de Timoteo 2, verso 21, traducción en lenguaje actual. Algo parecido pasa con nosotros. Si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas, seremos como esos objetos útiles y muy especiales. Toda nuestra vida le será útil a Dios, que es su dueño, y estaremos preparados para hacer toda clase de bien. ¿Cuándo estaremos preparados para hacer toda clase de bien? ¿Cuándo estaremos preparados para darle gloria a su nombre? ¿Cuándo estaremos preparados para cumplir nuestro llamamiento y nuestra asignación y nuestro propósito? Cuando disponemos nuestro corazón para ser una vasija de honra. Cuando veas en internet o que veas en YouTube, que te metas ahí a la página de una iglesia y que quieras ver ahí una predicación, o va a predicar, no sé, Enrique Bremer, allá en la iglesia tal, y dices, ay, quiero ver qué predicó, y te pones a verla, y cuando veas a toda la gente que está ahí sentada, ¿sí? Te puedes poner una libreta y puedes seleccionar y puedes saber que dentro de esa iglesia hay 500 vasijas, pero de esas 500 vasijas, ¿cuántas verdaderamente serán vasijas de honra? ¿A cuántos les estará aprovechando
el estar recibiendo lo que están aprendiendo ahí. Ahora, no estoy demeritando el poder de la palabra, estoy diciendo nada más a algunos cuantos les sirve y a algunos no les sirve. No, la palabra es eficaz. La palabra es útil siempre y la palabra siempre tiene el poder para penetrar, para rescatar, para escarbar, para redarguir, para sacar lo malo y para inyectar lo bueno que viene solamente de Dios. Sin embargo, muchas vasijas están tan ocupadas con sus contenidos que no están preparadas para servir lo que Dios quiere entregar. Porque están tan llenas de mundanalidad, de humanismo, de cosas que aparentemente pudieran ser buenas, pero no son verdades eternas. No son verdades eternas. Y siempre que escuches hablando a este siervo inútil detrás de este púlpito, siempre te va a hablar y siempre te va a resaltar la importancia de creer lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque a mí me cambió la vida. Cuando yo estaba con mi botella de cerveza y estaba leyendo la Biblia porque me gustaba leerla, y llegaba a esa parte donde decía: ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados entrarán al reino de los cielos, yo sentía que agarraban un bate y me daba un mazazo en la cabeza. Pero yo seguía ahí terco con mi botella de cerveza y decía: no, es que no tiene nada de malo, yo puedo seguir viviendo igual. Pero llega tal el momento en que está el macanazo en la cabeza una y otra vez, hasta que no puedes hacer otra cosa más que terminar de rodillas y decirle: Señor, perdóname por ser tan terco y tan cabezón. Y no estoy hablando de cuestiones religiosas, no estoy hablando de ser persinado y decir: ay, esto no puedo hacer, ay, no, ponernos religiosos, no. Se trata de un corazón renovado, de un corazón que busca agradarle, de un corazón que dice: mis padres me enseñaron esto y no sé si esté bien o esté mal, pero yo voy a perseguir esas enseñanzas. Y si este libro de texto le va a enseñar cosas contrarias a mis hijas, lo siento mucho, pero le voy a arrancar las páginas. No voy a ir a hacer una pelea y a pelearme y discutir con la directora y hacerle entender que está mal, porque nunca lo va a entender, porque no tiene al Espíritu Santo. Nunca la voy a convencer con argumentos. Pero sin embargo, sí puedo cuidar lo que entra a mi casa. Y le voy a quitar las páginas y mis hijas no van a participar de ese tipo de enseñanzas. Dios quiere hacernos esos objetos útiles, muy especiales, bien preparados para hacer toda clase de bien. Pensemos en esto, pensemos en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue santificado. El apóstol Pablo era un promotor de la ley, perseguidor de cristianos, participaba en el asesinato de cristianos, aunque él no lo hacía directamente, pero sí los sacaba de las casas y los llevaba a los concilios. ¿Para qué? Para que los juzgaran y los mataran a pedradas. Y tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿cierto? No lo dice la Biblia, pero es verdad. Y Pablo era partícipe de este pecado. Sin embargo, Dios decidió apartarlo. Y Pablo entendió que no lo llamó solamente en el momento en que tuvo un encuentro con él camino a Damasco, sino que Pablo entendió que él, desde que estaba en el vientre de su madre, ya había sido llamado para conocer a Jesús y para servir a Jesús. ¿Cuándo lo entendió? Cuando tuvo un encuentro con él. Probablemente yo te diga: yo conocí al Señor Jesús a los 33 años y a partir de ese momento me llamó. No es cierto. Dios me llamó desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Sin embargo, yo le conocí hasta los 33 años. Pablo tuvo un encuentro con él camino a Damasco, pero él fue apartado, fue consagrado, fue santificado desde que estaba en el vientre de su madre. Y Pablo se convirtió en una vasija útil, pero una vasija poderosamente útil, porque a cada persona que Pablo le hablaba, persona que ganaba para Cristo, y aún de esas personas que ganaba, fundaba una iglesia. Por eso la mayor parte de las iglesias del Nuevo Testamento que leemos aquí en sus cartas pastorales fueron fundadas por el apóstol Pablo. Y vamos a ver cómo hablaba Pablo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 9. ¿Qué hacía tan eficaz
las palabras de Pablo. Hechos capítulo 9, versículos 13 al 16. Dice el versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor. Ananías era un maestro, era un siervo de Dios que fue llamado para recibir a Pablo después de su conversión. Ananías no lo quería recibir. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Sabía que Pablo perseguía a cristianos y este es el argumento de Ananías. Le dice, y el Señor le dijo, gracias pastor, levántate y ve a la casa que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Tuvo un encuentro con Jesús, no sabía qué hacer y mientras tanto estaba orando. Versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15, el Señor le dijo, Ananías, no me importan tus argumentos, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ananías no quería hablarle a Pablo, pero sin embargo Dios lo convence y le dice, Ananías, entiéndeme, Pablo no es el mismo con el que te vas a encontrar con aquel que habías escuchado. Ya entendió que yo lo llamé y voy a empezar a prepararlo como vasija de honra, como vasija útil, y yo lo voy a usar para que vaya en presencia de reyes y de gentiles y de grandes hombres para que conozcan la verdad y que para que puedan ser confrontados con el poder del evangelio. Vaya conmigo por favor más adelante al capítulo 20. Perdón, 26, Hechos 26. Del versículo 24 al 28, Pablo es llevado ante un rey llamado Agripa para ser acusado, ¿verdad? De su fe, para ser acusado de su ministerio. Sin embargo, Pablo, con su testimonio, le empieza a hablar estas palabras y veamos la reacción del rey Agripa. Le dice en el versículo 24, no quiero leer todo el capítulo 26, lo pueden leer en tu casa, pero vamos a esta parte. Versículo 24 dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras, el leer mucho la Biblia te está volviendo loco. Mas Pablo le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón a escondidas. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Ojo la persuasión. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces el rey Agripa le dijo a Pablo, ¿por poco me convences de ser
cristiano. Esa vasija que Jesús llamó, que Jesús preparó, estaba demostrando a través de su testimonio y de su elocuencia para predicar que estaban tan llenas de la palabra de Dios, tan llenas del Espíritu Santo esas palabras, que aún al rey Agripa estuvo a punto de convencerlo, de persuadirlo a ser cristiano. Una vez que Cristo, amado, te rescató y te limpió, ya eres una vasija de honra. Ya el pecado y la contaminación no pueden contaminarte, y el Espíritu que Él ha hecho morar en ti te recordará cada día tu posición de hijo. Si tú te repites cada día que te despiertes en la mañana, tú dices: Señor, soy una vasija de honra en tus manos, santifícame, limpiémonos de toda contaminación, prepárame para ser una vasija útil. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Como dice ese canto precioso, ¿verdad? Usa mi vida, Señor. Yo quiero servirte, yo quiero honrarte, yo quiero amarte, quiero entregarte lo mejor de mí. Todo aquello que tú pongas en mí, límpiame, Señor, santifícame. Romanos capítulo 8, versículo 14, en la Reina Valera contemporánea. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Mucha gente dice: todos somos hijos de Dios. Mucha gente dice: cualquier camino te lleva a Dios. Mucha gente dice: todas las religiones te acercan a Dios. Mucha gente dice: es que no es necesario ser cristiano, es que no es necesario leer la Biblia, es que no es necesario orar, es que no es necesario alabar a Dios. Todos los caminos, si tú te acercas con fe, Dios te recibe. Pero la Biblia dice otra cosa. Dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que saben escuchar al Espíritu de Dios, los que buscan al Espíritu de Dios, los que buscan la guianza de Dios a través de su palabra, estos verdaderamente son hijos de Dios. No se puede de otra manera. No hay otra fórmula. Dile a tu vecino: no se puede de otra manera. Tenemos que ser guiados por su palabra. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Y termino acá, Romanos capítulo 6. Allá adelantito de Hechos. Romanos capítulo 6, versículos 17 al 19. Romanos 6, 17 al 19. Dice el verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. ¿Cuál forma de doctrina? La doctrina bíblica, la palabra de Dios. Han obedecido a esta doctrina a la cual fueron entregados, entonces fueron libertados del pecado y vinieron a ser siervos de la justicia. Fueron rescatados, fueron llamados, fueron perdonados, se les dio asignación, se les dio propósito, y ahora son siervos de Dios, siervos de la justicia. Verso 19. Les hablo como un humano. Yo también soy un humano, les decía Pablo. Yo también tengo errores, yo también la riego, yo también meto las 4. Les hablo como humano por su humana debilidad, que así como para iniquidad, para pecado, para contaminación, para suciedad, antes presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Con la misma fuerza, les dice Pablo, con la misma alegría que servían al pecado. Y esto, cuando yo lo leo, me acuerdo de la alegría que me causaba juntarme con mis compañeros y decirle: ¿a dónde vamos a ir hoy? Acaban de abrir una ahí en Villagrán y Calzada Madero. Vamos. Y hasta hacía bolita, ¿no? Hasta decía: ¿cuántos vamos? No, apúntense. Yo pago la primera. Porque ahí los regios no somos regios, ahí todos decimos: yo pago la primera. Y Pablo dice, ¿me ayudas al teclado? Y Pablo dice: les hablo como humano.
Porque yo también tengo debilidades. Y yo también cometía pecado. Por eso yo siempre a mis amigos les digo, no crean que me asusto con su manera de hablar, ni me asusto estar en una reunión donde están todos echando chela, ¿verdad? Y ahí relajeando y pasándola, entre comillas, pasando bien el rato. No crean que me asusto. O sea, yo puedo convivir con ustedes y puedo estar con ustedes. Y Pablo les dice, les hablo como humano, yo también tengo esa humana debilidad, yo también soy propenso a eso. Pero quiero hablarles con respecto a esta humana debilidad, que así como antes presentaban sus miembros para servir a la iniquidad y a la injusticia y al pecado, pues ahora tomen la decisión, santifíquense, límpiense, métanse con Dios, métanse con la palabra. ¿Para qué? Para que ahora presenten sus miembros para servir a la justicia. Muchos cuando no éramos cristianos, cuando no conocíamos a Jesús, éramos bien alegres, éramos el alma de la fiesta. Pero ya cuando venimos a Cristo, como que venimos con carga, ¿no? Y nos volvemos en los cristianos cara de limón, que siempre andamos así como que de malas. Que, ay, tengo que ir a la iglesia, ay, tengo que llevar mi diezmo, ay, el pastor quiere que vayamos a una misión. Y no disfrutan, no saben disfrutar. Ay, tengo que hacer esto. Acuérdense que les he dicho muchas veces, es diferente el servicio que el servilismo. El servilismo es por carga, pero con mala gana, con mala actitud. Pero el servir es por amor. Por eso Pablo habla de servir a la justicia. ¿Por qué servimos a Dios? Porque Dios nos sirvió a nosotros. Jesús dio su vida por nosotros. Jesús dio su vida para entregarse hasta la muerte, para darnos la oportunidad de tener una vida nueva. Esa es una verdad que marcó mi corazón y que nunca jamás se me va a olvidar. Nunca se me va a olvidar el precio tan alto que pagó Jesús. ¿Por qué? Porque lo pagó por mí. Yo no sé si tú lo entiendes, si alcanzas a comprenderlo, pero Jesús lo hizo por mí. Jesús lo hizo por mí. Y cada vez que volteo y veo que, aunque es simbólica, ¿verdad? Y cada vez que veo esa cruz vacía, cada vez que veo una cruz vacía, no la veo como la ven en la religión tradicional, ¿verdad? Que ven ahí a un Jesús desastrosamente en condición lastimera y, ay, pobrecito, ay, Jesús, ¿por qué? No, yo veo esa cruz pero vacía, porque Jesús no se quedó ahí. Ahí fue clavado para darme libertad. Pero una vez que fue consumado, Él dijo, consumado es. Él fue bajado de esa cruz. Su cuerpo fue puesto en la sepultura, pero al pasar al tercer día, resucitó y volvió al Padre. Y allí está sentado a la derecha. Nunca se te olvide esto. Allí está sentado a la diestra del Padre. Está esperando el momento para venir por nosotros. Pero ahí, desde ese lugar, Él está intercediendo por nosotros. Señor, mira, ay, Señor, Mari y Ramón, Señor, ya están yendo a la iglesia. Les está gustando lo que están aprendiendo de ti, Señor. Por favor, envíales de tu Espíritu Santo para que disfruten estar ahí en la iglesia, que disfruten la comunión, la coinonía con los demás hermanos. Dales fuerza, Señor. Es difícil apartarse del mundo porque todos hacen cosas diferentes. Es difícil servirte, es difícil amarte. Pero dales fuerza, porque está ahí Jesús intercediendo. Si ya te aburrió leer la Biblia y dices, ay, es que no le hallo sentido, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, Jesús está intercediendo para que vuelvas a tomar tu Biblia, para que vuelvas a cobrar fuego y para que vuelvas a hacer las cosas con una actitud correcta, con una motivación correcta, porque le amas, no porque el pastor te ordenó. No llegar temprano porque el pastor te jaló las orejas y te digas, ay, el pastor nos jaló las orejas, hay que llegar 10 minutos antes de las 9. No, esa no es la motivación correcta. Qué bueno que me obedecen, a mí me da gusto. Pero Jesús le da más gusto si llegamos 10 minutos antes, porque le amamos. Porque estamos agradecidos por lo que Él hizo por nosotros. ¿Por qué estoy agradecido yo? ¿Por qué estoy agradecido? ¿Por qué le sirvo a Dios? ¿Por qué deseo agradarle aún con mi trabajo secular?
busco hacer las cosas con excelencia. Me decía mi encargado cuando empezó a conocer mi proceso: Alex, pues yo no le veo tanta dificultad a tu trabajo. Yo creo que pues cualquier operador de los que tenemos aquí lo podría hacer. Ingeniero, con toda confianza, tú dime, yo lo enseño, le muestro cómo hacer, cómo programar, cómo cambiar, cómo medir. De verdad, con todo el corazón. Te voy a mandar una persona, mándamelo. 3 días, pero quiero que lo sueltes. Viernes y sábado, para que a partir de lunes él te empiece a ayudar en el turno de tarde. Excelente. Lo enseñamos, lo capacitamos en todo momento, dando gloria a Dios, dando de gracia lo que de gracia recibimos. Pero Dios siempre honra a los que le aman, a los que le sirven, a los que le obedecen. La palabra dice que Él no va a permitir que aquellos que en Él han confiado sean avergonzados. Y el muchachito que enseñamos, lo dejamos solo en su turno de tarde, se puso nervioso y echó a perder una pieza, y mejor pararon el proceso. Y al día siguiente llegó el supervisor y me dice: ¿sabes qué, Alejandro? Tú eres el experto, mejor tú quédate con esa máquina. Y no es que sea el experto, ¿verdad? Sino que la gracia de Dios opera cuando tú deseas ser una vasija de honra. Y repito, no solo en la iglesia, porque aquí tú me ves, yo me levanto a las 7, me baño, me peino, me pongo mi mejor ropita, ¿verdad? Mi uniforme de chofer de CTP. Y digo, no hay mucho cambio, ¿verdad? Pero al menos intento pues estar medio guapo aquí para hablarte de la palabra. Pero no lo hago porque sea mi obligación. Lo amo porque yo entiendo que esa fue mi asignación. Hoy camino en esta asignación. Quizá en unos años ya no tenga la misma fuerza en la voz, ya no tenga la misma fuerza para estar parado 1 hora predicando y tenga que apoyarme. Y por eso estoy peleando para que dentro del equipo de líderes se levante gente, pero que verdaderamente ame a Dios. Y les digo claramente, ni crean que les voy a dejar este púlpito para hablar de la palabra si no aman la palabra. Y me preocupa, sí me preocupa, porque no les voy a dejar el lugar si no aman la palabra. Y si yo no veo en su testimonio y en su estilo de vida que en verdad aman a Dios y que desean servirle porque están agradecidos y porque le aman por lo que ha hecho en sus vidas. Esa es la motivación correcta y esa es la dirección correcta para ser vasijas de honra. Cierre sus ojos, por favor, ahí en su lugar. Quiero que medite cada una de las palabras que hemos estado hablando desde el domingo pasado. Pudiera decirte que esto es una continuación o es un eslabón pegado a la cadena que recibimos la semana pasada. El mensaje de limpiarnos, de santificarnos. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacernos una vasija de honra. Pero medita en aquello que haya quedado en tu corazón. Medita si algo el Espíritu Santo te revela y no estás haciéndolo correctamente, con la motivación correcta. Y ahí donde estás en tu lugar, ponte a cuentas con Dios. Dile: Señor, perdóname, le he perdido el amor a leer la Biblia, le he perdido el amor a orar, le he perdido el amor a juntarme con mi esposa, con mis hijos, a orar y a bendecirte, Señor. Solamente lo hago cuando voy a la iglesia, canto con la iglesia, levanto mis manos con la iglesia, pero entre semana ni siquiera me acuerdo. Y quizá tengo el pretexto de que tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer o estoy cansado. Pero delante de ti ningún pretexto, ningún argumento es válido, Señor, porque tú siempre anhelas tener ese encuentro con nosotros. Hoy, Padre, nos ponemos a cuentas contigo, pidiéndote, Señor, que nos perdones. A fin de cuentas, tu misericordia cada mañana es nueva y hoy queremos abrazarnos de ella y queremos aprovechar este tiempo, Señor, y empezar a tomar decisiones sabias, decisiones correctas, limpiarnos de toda contaminación de carne, de espíritu,
para poder ser preparados como esas vasijas útiles, vasijas de honra, Señor. Que puedas usar nuestra vida, Señor, para que muchos te conozcan. Padre, si hoy estoy muy cómodo aquí, con la garantía de una vida eterna, que me libraste de la condenación, de las llamas del infierno, pues estoy perdiendo el tiempo porque no le hablo a cualquier persona que tú pones cerca de mí, porque me da vergüenza o porque no me siento preparado. Pero hoy, Señor, quiero hacer el compromiso de prepararme, de servirte y de dar lo mejor de tu palabra que tú me has dado, Señor, porque aquellos que son guiados por tu Espíritu son verdaderamente tus hijos. Hoy quiero dar honra a esa palabra y quiero demostrarle al mundo que soy tu hijo, porque escucho tu voz y porque hablo de tu parte. Úsanos, Señor, úsanos. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte. Yo quiero amarte con mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Usa mi vida. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte. Yo quiero amarte con mi corazón. Usa mi vida. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda servirte, mi amado Señor. Yo quiero servirte, yo quiero amarte con mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra, pero otros para deshonra. Algo parecido está pasando con nosotros.
si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas, seremos como esos objetos útiles y muy especiales. Toda nuestra vida le será útil a Dios, que es su dueño, y estaremos preparados para hacer toda clase de bien, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Gracias, Padre. Queremos amarte, queremos servirte, queremos estar enteramente preparados para toda buena obra, para caminar en tu propósito, caminar en tu justicia, Señor. Gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos hoy y gracias por todo lo bueno que tú nos das, pero también gracias por todo aquello malo que atravesamos, porque forma nuestro carácter y porque aún en medio de esas circunstancias tu palabra nos enseña, Señor, que esa leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mayor peso de gloria. Aleluya, gloria sea tu nombre. Denle un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno, porque Él es digno y porque nos ama con amor eterno. Aleluya.